este es un tema importante que debemos abordar porque según el Instituto Mexicano del Seguro Social es la segunda causa de mortalidad materna. Tanto que también la Organización Mundial de la Salud considera que México es un país de mortalidad materna en cifras intermedias. Si bien se ha disminuido la mortalidad a causa de las hemorragias que ocurren en la segunda mitad del embarazo, todavía sigue siendo pues significativa esta cifra. Las hemorragias en la segunda mitad del embarazo todavía presentan pues una importancia en cuanto a la mortalidad y la morbilidad, tanto perinatal como materna. Se tiene asociado que estas hemorragias se asocian a parto prematuro, a desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, a placenta previa y una de sus complicaciones un poco infrecuente, que es la coagulación intravascular diseminada. Por ello, pues es importante saber cómo realizar el diagnóstico y por lo tanto, pues dar un tratamiento oportuno para salvaguardar pues la vida y la integridad de la paciente, tanto como del bebé. Para ello, pues vamos a definir primero qué es lo que significa una hemorragia obstétrica grave. Esta como tal es una pérdida sanguínea de origen obstétrico que debe cumplir con ciertos criterios para que se pueda definir como una hemorragia obstétrica grave. Dentro de los siguientes parámetros o criterios, debe haber una pérdida del 25% de la volemia mínimo o puede haber una caída del hematocrito, que esta va a ser mayor a 10 puntos. La paciente va a presentar cambios hemodinámicos como taquicardia, hipotensión, perdón, y va a haber una pérdida o bien puede haber una pérdida de la volemia, que va a ser mayor a 150 mililitros, esto por minuto. También es importante que definamos qué es lo que significa una hemorragia postparto para saber qué es lo normal, que se pierda de sangre al momento del parto, ya sea por pues un parto vaginal o un nacimiento por cesárea. Y aquí la hemorragia postparto se refiere a cuando hay una pérdida mayor a 500 mililitros posterior a un parto vaginal o una pérdida de más de 1 litro o 1000 mililitros posterior a cesárea. Aquí va a haber una disminución del hematocrito del 10% y se dice que es primaria cuando ocurre dentro de las primeras 24 horas posterior al parto y su principal causa es la atonía uterina. Ay, un segundo, perdón. Eh, para, para conocer más de estas patologías que están relacionadas con las hemorragias que se originan en la segunda mitad del embarazo, hay que conocer ciertos factores de riesgo que predisponen a estas patologías. En cuanto a la placenta previa o acretismo, se tiene que, como factor de riesgo, una edad mayor a 35 años, que haya multiparidad o cicatrices uterinas previas y tabaquismo. En cuanto al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, también se tiene que la edad pues es mayor a 35 años, también la multiparidad, tabaquismo. Aquí también está relacionado el consumo de cocaína, eh, también que haya sobredistensión uterina. eh, se tienen asociadas también enfermedades hipertensivas del embarazo, colagenopatías, ruptura prematura de membranas y también que haya, que en ocasiones anteriores se haya presentado también esta patología del desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. También es común encontrar antecedente de traumatismo abdominal y que la paciente curse con trombofilias. En cuanto a la ruptura uterina,
Esta se puede dar por cicatrices uterinas previas o que haya malformaciones uterinas. También aquí está relacionado el uso de oxitóxicos, pero de uso iatrogénico, en donde no se utilicen de manera pues adecuada. Que haya trabajo de parto prolongado y también la utilización de una maniobra de Christeller, que esta pues ya es una maniobra que está proscrita, que ya no se utiliza, pero quien la llega a utilizar pues mm, se predispone a que haya una ruptura uterina o también que haya antecedentes de infecciones uterinas y adenomiosis. También otra patología que está asociada es la atonía uterina, en donde pues los factores de riesgo es sobre distensión uterina o que haya un trabajo de parto prolongado, también la coriamnionitis, preeclampsia, antecedente de atonía uterina y también el uso de fármacos relajantes del músculo uterino. Aquí vemos en la tabla 1 que podemos clasificar las causas de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Las podemos clasificar como causas de origen obstétrico y causas de origen ginecológico. En las causas de origen obstétrico encontramos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina o que haya basa previa o que haya inicio del trabajo de parto y desgarros cervicales producidos durante el trabajo de parto. En cuanto a las causas de origen ginecológico, podemos encontrar procesos infecciosos cervicovaginales, tumoraciones como pólipos, miomas, neoplasias, traumatismos en genitales y varices vulvovaginales. No alcanzo a ver. En cuanto al diagnóstico clínico, bueno, la clínica, yo entendí en cuanto a la literatura que toda paciente gestante que curse con sangrado transvaginal debe ser tratada como una emergencia, un caso de emergencia, esto por un probable parto espontáneo o que el mismo médico decida llevar a cabo el parto o la cesárea. Y pues el médico debe estar preparado ante una probable terapia transfusional, esto debido a la pérdida de la volemia, que en algunos casos suele ser pues muy significativa. Para realizar un diagnóstico clínico debemos evaluar rápidamente a la paciente y al feto. Aquí debemos valorar sus funciones vitales, esto para observar si la madre pues está cursando con compromiso hemodinámico. También la evaluación obstétrica, aquí vamos a observar pues la altura uterina, el tono, la dinámica uterina y vamos a realizar la auscultación de latidos cardíacos fetales. La especuloscopía, pues esta nos va a orientar para ver si el sangrado es de origen obstétrico o ginecológico y pues para que nos dé una idea de la cuantía del sangrado. La anamnesis, pues aquí vamos a investigar la causa. Vamos a también observar mediante la exploración física pues las características del sangrado. Vamos a preguntar cómo fue la forma de inicio, si se asocia con dolor el sangrado o si hay ausencia o no de contracciones uterinas. También vamos a preguntar pues antecedentes de traumatismos, infecciones, las relaciones sexuales. Aquí es importante pues investigar la edad gestacional mediante la fecha de última menstruación en caso de que ésta sea pues sea confiable o nos podemos guiar por medio de las ecografías del primer trimestre principalmente. Y también la ecografía se va a realizar. Esto se realiza para descartar placenta previa. Antes de que se realice la ecografía, está contraindicado realizar tacto vaginal por el motivo de que se puede empeorar la hemorragia. Primero hay que realizar la ecografía, se descarta la placenta previa, ya que se descartó, ya se puede realizar el tacto vaginal. Oye, aquí Salomón, vamos a Sí, ver. doctor.
Aquí, bueno, de estos diapositivos que acabas de presentar, importante, así como dice, esta es la plática del tema, es la segunda causa de mortalidad materna. Entonces, en realidad es bastante importante. La primera causa pues, son los estados hipertensivos, la segunda causa, hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, como comentaste, pues, finalmente es una situación de emergencia obstétrica. Toda paciente que venga con sangrado, obviamente que esté embarazada, pues tenemos que tener de alguna manera la preparación tanto del equipo como la disposición de los recursos en manejo hospitalario en muchos de estos pacientes, porque eh, sí originan consecuencias o complicaciones importantes. Comentabas ahí que los factores de riesgo, muchos de los factores de riesgo son más o menos en común, no completamente, pero tienen factores de riesgo en común. Ruptura de membranas, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, con algunas excepciones en relación a los factores de riesgo, pero son muy similares, ¿no? Y así como todas las patologías, no solo de la situación obstétrica, pues tienen factores de riesgo, es importante que tengamos presente, primero, la segunda causa de muerte, segundo, pues, tratar de identificar todos los factores de riesgo, pues cómo lo hacemos, pues un interrogatorio y una exploración física pues, lo más completa que se pueda para poder de alguna manera estar preparados y predecir cualquiera de estas situaciones. Esa parte es importante. Y eso también comentabas de la espectroscopía. Es muy, muy importante, no tanto para saber si la hemorragia es ginecológica o obstétrica, ¿no? La forma de decir si es ginecológico o obstétrico no es con la espectroscopía, no es, sí está indicado la espectroscopía, pero no es para saber si es ginecológico o obstétrico. Eso previamente ya lo identificaste con el interrogatorio y la exploración física, ¿no? Lo que sí es eso, esa parte es importante antes de hacer cualquier trato vaginal y colocar un espejo. Y de alguna manera, pues depende de la situación, si es una paciente ginecológica, el manejo es de una manera y si es obstétrico, pues el manejo es de una manera completamente distinta. Entonces, bien, bien importante, factores de riesgo, cuadro clínico, la exploración física que comentabas, y básicamente eso, ¿no? Si quieres, continuamos, Salomón. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, pues aquí les puse una tabla que aborda los principales datos clínicos que orientan al diagnóstico, dependiendo pues la patología que esté causando la hemorragia en este periodo. En cuanto a la placenta previa, es importante mencionar que es un sangrado activo, pero es indoloro. Aquí la cantidad de sangrado va a ser muy variable y por lo general se presenta al final del segundo trimestre. Esto suele ocurrir sin actividad uterina y o posterior al coito. Aquí la actividad uterina no se va a ver afectada o activada de alguna forma. Lo relevante es el sangrado activo indoloro. En cuanto al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, aquí vamos a observar una hipotonía uterina o bien una policistolia. También se observa un sangrado transvaginal, pero aquí lo importante que pues debemos destacar que se relaciona con dolor abdominal. Aquí sí va a haber una repercusión fetal en grado variable y puede cursar o no con trabajo de parto. La ruptura uterina, esta pues la vamos a identificar como un dolor súbito a nivel suprapúbico. La paciente va a presentar cambios hemodinámicos como hipotensión y taquicardia. Va a haber pérdida de la presentación. Aquí la frecuencia cardíaca fetal va a estar alterada, lo que nos va a llevar a pensar que hay un compromiso fetal e incluso nos puede llevar a la muerte fetal. En cuanto a la atonía uterina, se presenta en el posparto inmediato y es un sangrado transvaginal que es abundante, de color rojo rutilante y es constante. Aquí el útero va a estar flácido con poca o nula respuesta a la estimulación manual. Estos son los principales datos clínicos que nos orientan al diagnóstico de cada una de estas patologías. Para hacer el diagnóstico con estudios de gabinete y laboratorio, lo principal pues es realizar un ultrasonido transvaginal. Este está indicado en el segundo o tercer trimestre a toda paciente
paciente con sospecha de placenta previa. En caso de que no se cuente con el ultrasonido transvaginal, se puede utilizar ultrasonido abdominal con la vejiga llena. Y aquí les muestro una imagen de un ultrasonido en donde se observa una placenta previa. Y aquí el ultrasonido Doppler. Bueno, también el ultrasonido Doppler está indicado para la placenta acreta, y en caso de que no se cuente con él, pues se puede utilizar el ultrasonido abdominal. Un segundo. Aquí, bueno, como ya les había mencionado, el ultrasonido Doppler es el estudio de elección para el diagnóstico de placenta acreta. Se puede realizar también ultrasonido abdominal cuando se sospecha acretismo placentario, cuando se encuentran algunos de los siguientes datos que les pongo aquí en este cuadro, que es la ausencia o el adelgazamiento que es menor a 1 milímetro de la zona entre el miometrio y la placenta, o también cuando hay presencia de espacios vasculares lacunares dentro del parénquima placentario. Esto nos va a dar una apariencia de queso Gruyère, o adelgazamiento, irregularidad o disrupción focal de la interfase hiperecoica entre las paredes interna y vesical, uterina y vesical, perdón. Bueno, ya enfocándonos un poco más a lo que es la placenta previa, pues vamos a hablar primero de su clasificación, como lo tenemos aquí en la imagen. Empezando de derecha a izquierda, pues tenemos la placenta previa total, donde hay una oclusión total del orificio cervical interno. Tenemos la placenta previa parcial, que pues su nombre lo dice, tiene una oclusión parcial del mismo orificio. La placenta previa marginal, aquí hay una implantación placentaria que llega a estar al margen del orificio cervical interno, como podemos verlo aquí en la imagen, solamente es una pequeña parte. Y la placenta de inserción baja, que aquí observamos que la inserción se ocurre en el borde placentario. Aquí el borde placentario se encuentra muy cerca del orificio cervical interno. Bueno, hablando de la etiología. Sí, sí, doctor. Regresamos al anterior. Sí. Aquí hablando específicamente de esta patología, como comentas, placenta previa, pues aquí en realidad no hay tanta complicación, ¿no? Todos estos imágenes son esquemas pues, de uso ultrasonográfico, ¿no? Así como bien dices, placenta previa total lo incluye completamente el orificio, la punta de referencia es el orificio cervical interno. Placenta previa parcial, así como, o sea, no hay alguna situación especial en eso. Parcialmente y marginalmente. En el caso de inserción baja, vamos a hablar o hacer de inserción baja todo borde placentero que esté a menos de 7 centímetros del cervical interno. Eso es importante porque ahí no es si está a 5, a 4, a 3 o qué tan cerca está el cervical interno. Todo lo que esté de a menos de 7 centímetros del cervical interno lo vamos a considerar como inserción baja. Seguramente a lo mejor más adelante, hablando de placenta de inserción baja y marginal, dependiendo de las condiciones maternas o fetales, inclusive les podemos dar parto, ¿no? Siempre y cuando las condiciones maternas y fetales no lo permitan. A pesar de que haya sangrado o hemorragia, o sea, de alguna manera hemodinámicamente la paciente esté estable. En el caso de placenta previa total y parcial, definitivamente son para cirugía, con las diferentes modalidades que existen para cada una de las cirugías, ¿no? Pero inserción baja y marginal no son indicación absoluta de cirugía, ¿no? Puede ser relativa dependiendo de las condiciones. Y sí, absoluta, marginal y total, ¿no? Si quieres, seguimos, Salomón. Sí, muchas gracias, doctor. Las que mencionó que son indicación absoluta es placenta previa parcial y total, ¿verdad, doctor? Así es, sí, son indicación absoluta. Ah, ok. Marginal y inserción baja pues va a depender de las condiciones hemodinámicas o de las condiciones maternas y fetales. Se les puede dar parto, obviamente considerando pues, la edad gestacional, las condiciones de la madre, el lugar donde podamos atender a la paciente y de alguna manera podamos tener la disponibilidad de quirófano, ¿no? Por Muy bien. cualquier situación o emergencia, así como comentamos al inicio, haya la posibilidad de resolverlo si es que hubiera alguna complicación, pero hay oportunidad de darles trabajo de parto a las primeras dos.
Muy bien. Sí, muchas gracias, doctor. Muy bien, continuando con lo que es la placenta previa, pues es importante hablar sobre la etiología. Esta está relacionada con alteraciones endometriales y o miometriales. Estas pues van a predisponer que haya una implantación cercana al orificio cervical interno. Entre las alteraciones que podemos encontrar es que haya antecedentes de cicatriz uterina previa o que haya antecedente también de legrado uterino, la paciente haya cursado con multiparidad, sobre todo a la edad de los 35 años para arriba. Lo que ya habíamos mencionado, que haya miomas uterinos o malformaciones uterinas. También pues se relaciona con un aumento relativo de la masa placentaria. Esto pues normalmente lo llegamos a observar en los embarazos gemelares o que la paciente pues presente tabaquismo. Y bueno, aquí no entendí por qué mencionaba esto la literatura, pero decía que también en pacientes que residan en altura, en las alturas, pues. Bueno, continuando con lo que es el cuadro clínico. Aquí vamos a observar pues una hemorragia vaginal indolora. Esto va a ser en el 80% de los casos. Como ya habíamos mencionado, pues no hay alteraciones, no suelen haber alteraciones de la contractilidad uterina. Sin embargo, también pues se presenta la dinámica uterina en de 10 al 20% de los casos y 10% llegan a ser asintomáticos. Eh, Según aquí un autor que se llama Crenshaw, dice que un tercio de la placenta previa suele ocurrir antes de la semana gestación. Otro tercio suele ocurrir de la 30 a la 36 y el tercio restante mayor a la, en la semana 36. Eh, pues el diagnóstico de la placenta previa se va a confirmar principalmente por la ecografía. Aquí la paciente debe tener por lo menos 20 semanas de gestación. Si se realiza antes de la semana 20, es normal que se encuentre el fenómeno de migración placentaria, es decir, que nosotros pues diagnostiquemos mal una placenta previa cuando todavía esa placenta pues va a ir migrando en cuanto a su altura y ya después pues podamos realizar una ecografía y veamos que realmente pues no era placenta previa. Eh, por lo que pues se recomienda que el diagnóstico debe ser confirmado después de la semana 30 de gestación. Aquí vamos a sospechar placenta previa si hay un sangrado vaginal indoloro, si este es de aparición brusca y si no hay antecedente de traumatismo. En cuanto al manejo de placenta previa, nosotros cómo vamos a manejar esta placenta previa, lo que a nosotros nos va a importar y lo que son los objetivos es prevenir choque hipovolémico. Aquí vamos a prevenir también el parto pretérmino y pues también uno de nuestros objetivos es lograr las mejores condiciones para el feto si es que se produce parto pretérmino. El manejo de esta placenta previa pues va a depender de la severidad del sangrado, la edad gestacional y la presencia de dinámica uterina. Aquí en la primera serie de flechas podemos ver que si pues el paciente, bueno, la paciente se presenta a término, pues se puede realizar una cesárea. Ya nos dijo el doctor que es cuando se presenta una placenta previa parcial o total. Y dentro de lo que cabe, pues esta puede ser planificada con anterioridad, dependiendo pues qué tan pronto se realice el diagnóstico. Si esta se presenta, si la hemorragia se presenta antes de la semana 36 y dependiendo de la severidad del sangrado, aquí si el sangrado pues es masivo, se recomienda realizar una cesárea inmediata y se deben reponer líquidos endovenosos, esto con cristaloides y ocoloides. Y esto pues se realiza para lograr la estabilización hemodinámica de la paciente, independientemente de la edad gestacional.
Eh, y si el sangrado no es activo y no hay compromiso del estado hemodinámico, pues se puede llevar a la paciente a hospitalización, se puede realizar la colocación de una vía periférica, se lleva a cabo pues la corticoterapia, esto para inducir la madurez pulmonar fetal si es que la paciente se encuentra antes de la semana 34 de gestación. También se administra tocólisis si se presenta dinámica uterina y se manda a la paciente a realizar estudios preoperatorios, esto incluyendo pruebas cruzadas. Y después de que ocurra el parto, pues también hay que pues tener en cuenta que puede haber una posible hemorragia. Esto porque la inserción placentaria en la parte inferior del útero, este, pues aquí hay una menor capacidad contráctil y hay mayor probabilidad de acritismo placentario que nos induzcan pues a una hemorragia postparto. Aquí sí, si persiste la hemorragia, se va a llevar a cabo la colocación de puntos sobre el lecho placentario. Se van a utilizar uterotónicos como la oxitocina, la ergometrina, el misoprostol. Se va a realizar masaje uterino y también la ligadura de las arterias hipogástricas. Y en caso de que bueno, en caso de que continúe el sangrado, pues incluso el médico puede pues realizar la histerectomía de emergencia. Esto pues también hay que tener en cuenta que debe estar preparado para posibles transfusiones de hemoderivados para reponer la pérdida de la volemia. En cuanto al desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, esta la vamos a definir como la separación de la placenta. Esta no va a estar inserta en el orificio cervical interno y esta normalmente se va a desprender de su inserción decidual entre la semana 20 de gestación y el periodo de alumbramiento. Se dice que en cuanto a la incidencia, pues hay un 0.4 a 0.64% del total de partos ocurridos, pero aquí la mortalidad es la que nos interesa también, porque hay una gran diferencia entre la mortalidad materna y la mortalidad perinatal. La mortalidad materna suele ser menor al 1% y la mortalidad perinatal del 20 al 35%. Aquí va a ser mayor la mortalidad perinatal. En cuanto al cuadro clínico y al diagnóstico, pues los factores asociados y precipitantes del desprendimiento prematuro de placenta, aquí podemos verlos en esta tabla, que en cuanto a los factores asociados, pues encontramos el antecedente como tal de que haya un desprendimiento de placenta eh, prematuro en embarazo previo o como ya observamos también pues las enfermedades hipertensivas, que aquí es la hipertensión inducida por el embarazo y la hipertensión crónica, también que haya antecedente de natimuertos, que haya una edad mayor a 45 años, que presente gran multiparidad, que haya sobredistensión uterina, malformaciones uterinas, que haya cursado con alcoholismo y tabaquismo, consumo de cocaína, y que también haya tenido un peso materno ganado poco peso materno ganado durante el embarazo, menor a 0.15 kilogramos por semana. En cuanto a los factores precipitantes, pues podemos observar los traumatismos abdominales, y la disminución brusca del volumen uterino. Esto como por ejemplo la rotura de membranas asociada a polidramnios, entre otros. En cuanto al cuadro clínico, nosotros observamos que hay un sangrado genital. Esto ocurre en el 78% de los casos. También aquí, pues lo que ya habíamos mencionado, hay dolor uterino. Va a haber pues cambios muy notables en cuanto a la dinámica uterina, como la hipertonía y la policistolia. La hemorragia, podemos encontrar hemorragia oculta con hematoma retroplacentario. Aquí una de las complicaciones que son infrecuentes, pero que también puede ocurrir, es la coagulación intravascular diseminada. La paciente puede cursar con compromiso hemodinámico y aquí pues hay sufrimiento y en el peor de los casos pues la muerte fetal.
Aquí el diagnóstico pues principalmente va a ser clínico. En ocasiones pues se puede confirmar mediante la ecografía. Y aquí pues es importante distinguir entre los casos severos y los casos insidiosos, porque los casos severos pues nos dan una clara guía hacia, pues hacia orientarnos hacia el diagnóstico del desprendimiento prematuro de placenta, debido a que son de aparición brusca, tienen sangrado con dolor, hay hipertonía uterina, el sufrimiento o muerte fetal, y estos son como fáciles de diagnosticar, por así decirlo. En cuanto a los casos que son de instalación insidiosa, aquí va a ser más difícil el diagnóstico porque la paciente va a presentar dolor abdominal leve, que se puede confundir con contracciones uterinas que hacen pensar en ay, aquí me escribí algo, pero no. En, mm, en inicio de trabajo de parto o amenaza de, de parto prematuro si es menor a la semana 37 de gestación. Aquí va a haber disminución de movimientos fetales y esto puede evolucionar a pues un desprendimiento severo en donde haya compromisos tanto materno como fetal severos. Aquí podemos observar la clasificación clínica del desprendimiento prematuro de placenta, en donde pues podemos clasificarla en grado 1, grado 2 y grado 3. En el grado 1 pues observamos hemorragia escasa o ausente. Aquí la mortalidad perinatal no va a estar aumentada. En el grado 2 se va a observar metrorragia anteparto. Esta va a ser oscura, va a haber alteración de la contractilidad uterina. Aquí el feto va a estar vivo, pero hay sufrimiento fetal agudo en más del 90% de los casos. Aquí la mortalidad perinatal va a estar aumentada. En el grado 3, que es el más grave, eh, pues es el grado 2, pero aquí se suma la muerte fetal y se subdivide en pues muerte fetal con el grado 2 con coagulación intravascular diseminada o sin ella. Pero cuando es sin ella, pues los casos de muerte materna se observa en ese grupo. En cuanto al manejo del desprendimiento de placenta prematuro de placenta normoincerta, que también se le llama abruptio placentario. Cuando se presenta el abruptio placentario más la muerte fetal, si no hay ninguna contraindicación y si la madre está estable, pues se puede realizar el parto vaginal. Aquí se va a realizar un acceso intravenoso inmediato y cuando son cercanos a término o a término, si igual no hay ninguna contraindicación, se puede realizar cesárea. Y si son pretérmino, que son de la semana 20 a la 34 y no hay sangrado activo, se puede realizar un manejo pues conservador. Y aquí les puse pues los algoritmos de la guía de práctica clínica, en donde observamos pues de nuevo el diagnóstico de la hemorragia. En todos pues va a tener en común el sangrado transvaginal, se va a valorar mediante la especuloscopía y dependiendo si presenta dolor, pues si sí presenta, se van a observar los factores de riesgo que ya se mencionaron. También si no presenta dolor también. Este, si presenta policistolia, hipertonía uterina, compromiso fetal, pues vemos cambios hemodinámicos y nos orientamos más hacia un desprendimiento prematuro de placenta normoincerta. Si hay pérdida de la presentación, si hay descompensación hemodinámica o compromiso fetal, pues podemos guiarnos más hacia la ruptura uterina. Y si se realiza el ultrasonido abdominal o transvaginal, podemos también pues, observar si hay una placenta previa. Mm, es que no alcanzo a verlo. Muy bien, en cuanto al tratamiento de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, aquí pues lo que se recomienda es permeabilizar 2 vías parenterales. Se van a realizar estudios de toma
de biometría hemática, tiempo de tromboplastina y mm, de troponina y tromboplastina y y de cruce, ay, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. De pruebas cruzadas. Y también se va a realizar la reposición del volumen sanguíneo. Aquí dependiendo pues del diagnóstico, si es desprendimiento de prematuro de placenta normo inserta, se va a realizar la cesárea urgente y si presenta infiltración uterina, pues ahorita les menciono qué es lo que sucede. Si es placenta previa, vamos a observar si presenta estabilidad hemodinámica y en caso de que no presente estabilidad hemodinámica, se realiza la cesárea corporal y si sí, se puede valorar la edad gestacional. Esto pues para asegurar el bienestar fetal. También se realiza el ultrasonido y el perfil biofísico o pruebas sin estrés. Y si es ruptura uterina, se realiza la parotomía y de acuerdo a hallazgos, es si se lleva a cabo el cierre primario o la histerectomía. Aquí si presenta infiltración uterina, se va a ver, se va a valorar la histerectomía y si no, pues se realiza vigilancia estrecha y aplicación de oxitóxicos para pues evitar el sangrado, la hemorragia postparto. Mm, mm, Ay, es que no me deja ver bien. Pero bueno, aquí está el algoritmo. Y para diagnosticar la hemorragia postparto inmediato, pues es una hemorragia transvaginal que se va a realizar la revisión bajo anestesia del canal de parto y si presenta lesiones en el canal de parto, pues se va a realizar la reparación quirúrgica y si no, se hace la búsqueda de otra etiología, como lo son, pues se pueden estudiar estos factores de riesgo como lo es la sobredistensión uterina, el trabajo de parto prolongado, la coriomioitis, el uso de fármacos uterorelajantes que nos pueden llevar a una flacidez uterina que esté realizando un sangrado activo y por lo tanto pues esté cursando con atonía uterina esa paciente. También otros factores de riesgo de aquí en medio, pues como la prematurez, la coriomioitis, las cicatrices uterinas. Aquí nos puede guiar más hacia un alumbramiento incompleto que esté realizando un sangrado activo, que esté ocasionado por la retención de restos placentarios. Y también, finalmente, aquí del lado derecho, pues podemos ver que hay factores de riesgo como cirugía uterina previa, malformaciones uterinas, el uso iatrogénico de oxitóxicos, la maniobra de Christeller, antecedente de endometritis y el uso de forceps. Aquí va a haber dolor, dehiscencia de la cicatriz uterina, que pues una ruptura uterina. Y pues de aquí finalmente es el tratamiento de la hemorragia postparto inmediato. Aquí se debe canalizar 2 vías parenterales, se debe realizar reposición de volumen mediante cristaloides, coloides y hemoderivados. Se debe realizar los exámenes de laboratorio de biometría hemática, tiempo de troponina, tromboplastina y pruebas cruzadas. Y, si hay retención de restos placentarios, pues se debe realizar la revisión de cavidad uterina. Esta se realiza manual o instrumentada. Y si hay atonía uterina, pues se va a realizar masaje uterino y tratamiento farmacológico. En el caso de que la respuesta no sea adecuada, pues se va a dar tratamiento quirúrgico conservador. Se va a desvascularizar el útero. Se va a realizar la ligadura de las arterias hipogástricas y si no hay una respuesta adecuada, se va a realizar tratamiento quirúrgico radical, que es la histerectomía, y si continúa el sangrado, pues se va a realizar la ligadura de las arterias hipogástricas.
en caso de que no se haya realizado, que se les haya pasado en este paso. Y va a haber empaquetamiento abdominal y finalmente se va a realizar la vigilancia en la unidad de cuidados intensivos. Pero en caso de que sí haya respuesta adecuada al masaje uterino y el tratamiento farmacológico, pues se va a dar vigilancia estrecha. Y en el caso de la ruptura uterina, se va a realizar la laparotomía. Eh, Aquí se va a observar si la ruptura es parcial o completa y se va a valorar el cierre primario o la histerectomía. Y eso sería todo de mi parte. No sé si haya que mencionar algo más o hacer énfasis en algún punto o hay alguna duda. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda en este sentido? Este tema es importante. Bueno, creo que todos los temas tienen su grado o nivel de importancia, ¿no? Así como comentabas al inicio, importante identificar factores de riesgo. Son muy similares como habíamos comentado al inicio, solo tienen algunas características de diferencia, ¿no? Y en relación a los métodos de diagnóstico, finalmente nos apoyamos obviamente inicialmente de la exploración física, espejoloscopía, que era importante, pero lo que comentamos al inicio, para tratar de identificar, de alguna manera, no condicionar alguna situación, algún factor de riesgo que nos solucionara más problemas de hemorragia. Esa parte es importante. Desafortunadamente, no contamos a veces con el recurso de ultrasonido para confirmar o descartar si es una placenta previa. Aquí nos apoyamos mucho de las situaciones clínicas, ¿no? Hablamos, placenta previa va a originar sangrado transvaginal, normalmente es café oscuro y habitualmente sin dolor, a diferencia de desprendimiento prematuro de placenta, es rojo, fresco, rutilante y va acompañado de dolor. Va a depender del grado de desprendimiento que pueda presentar cada una de las pacientes, las manifestaciones, en este caso manifestaciones en el sentido que afecten la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Y en relación a lo que comentabas, no es tan frecuente pues que les pidamos ultrasonidos a las pacientes que tienen desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? De hecho, así como comentábamos al inicio, una situación de emergencia, rara o difícilmente vamos a mandar o le vamos a hacer un estudio de ultrasonido, que está escrito de esa manera, porque ya hay gente pues que lo hizo de esa manera como parte de los protocolos de estudio, pero sería como difícil decir, tiene desprendimiento, le vamos a pedir un ultrasonido a ver qué tal es el hematoma, qué tanto se está desprendiendo. Eso básicamente lo evaluamos tanto clínicamente, apoyado obviamente con la revisión, ¿no? Y estudios de ultrasonido es pues, poco probable que los utilicemos como métodos de diagnóstico en el caso de desprendimiento. En el caso de placenta previa, definitivamente, pues como a pesar de que habíamos comentado que es una situación de emergencia y oportunidad de tener las condiciones, en sí pedir ultrasonido y pues, confirmar o descartar la iniciación baja. Obviamente, en el caso de ruptura uterina, pues es muy similar, ¿no? La ruptura uterina es un diagnóstico clínico, también raramente, o yo creo que imposible, le vamos a pedir un estudio de ultrasonido para confirmar o descartar si tiene ruptura uterina o no. Primero, interrogamos a la paciente y emitimos un diagnóstico. Aquí la previa, desprendimiento prematuro de placenta, ruptura uterina, pues va a depender de la edad gestacional de cada paciente. Y en base a eso, pues tratamos de normar conductas, aunque como había comentado al inicio, en el caso de ruptura uterina, pues es una emergencia, independiente de la edad gestacional, se interrumpe el embarazo. En el caso de desprendimiento, pues sucede algo similar, donde podemos hacer así como manejo de alguna manera expectante, que es en el caso de placenta previa, y obviamente de primeras condiciones maternas y fetales. Entonces, y también obviamente en el caso de atonía, pues iniciamos desde uso de medicamentos, revisión de la cavidad uterina, empezando posparto o poscesárea, no necesariamente tiene que ser posparto la atonía uterina, pues, tener pacientes con atonía uterina poscesárea, ya en recuperación prácticamente, y que tienen esa situación prácticamente durante el puerperio, como causante de hemorragia obstétrica, ¿no? Entonces, toda esta parte es importante porque finalmente pone en riesgo la vida materna y fetal dependiendo de las semanas de gestación. Entonces es muy importante que tengamos presente todos estos posibles diagnósticos como causa de la segunda de hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Los pronósticos pues, nuevamente van a depender de la semana de gestacional, de la magnitud del sangrado y
afortunadamente, hospitalariamente, ya contamos con una serie de recursos en relación a los procedimientos quirúrgicos que comentabas, desarterialización, suturas compresivas, ligaduras hipogástricas, pensando que la paciente no hubiera cumplido su fertilidad. Ya en algunas situaciones, si encontramos una multigesta con desprendimiento prematuro de placenta, resolvemos el embarazo, continúa la hemorragia, no mejora a pesar de los uterotónicos, pues el paso a seguir sería, a lo mejor sería ser un poco radical, sería hacer histerectomía. Diferente a una paciente primigesta de 18 años, ruptura uterina. Entonces tratamos de ser conservadores en el sentido de desarterialización, suturas compresivas si es que está tónico, de ligadura arterias hipogástricas, y inclusive uso de balones, ¿no? Hay diferentes, dependiendo de la empresa, diferentes balones que podemos colocar de manera intrauterina como parte del manejo conservador. En ese sentido, pues se han cambiado muchas cosas por los recursos que ya disponemos actualmente, ¿no? Para manejo conservador, o ya no ser tan radicales como anteriormente se hacía en este tipo de situaciones o en este tipo de pacientes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Creo que en el Los caso programas de, están bastante bien. ¿Ah? en el caso de desprendimiento previa de placenta normoinserta, y podemos usar maduradores pulmonares, es decir, o sea, si necesitamos hacer la cesárea. Eh, Aquí en esta situación, justamente hablando de desprendimiento, es una situación de emergencia. Prácticamente le hacemos el diagnóstico y se interrumpe el embarazo. Aunque le pusiéramos algún esquema de maduradores pulmonar, prácticamente el tiempo de latencia en lo que va a ser el efecto, pues no tiene ningún sentido. En el caso de placenta previa, sí, porque hay oportunidad y las condiciones maternas y fetales lo pueden permitir. Pero propiamente la situación de desprendimiento es una situación de emergencia. Entonces, lo puedes poner, pero en realidad el tiempo de latencia no nos va a servir prácticamente de nada, ¿no? Lo que nos funciona aquí es precisamente la resolución del embarazo y de alguna manera pues tratar de evitar la morbi y mortalidad tanto materna o fetal que se puedan presentar, ¿no? Entonces el esquema de maduradores pulmonar pues prácticamente no está indicado, ¿no? Aunque sí lo van a aplicar o por ahí algo de literatura va a decir que se aplica, pero si hablamos de farmacología pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Sobre todo porque la resolución es inmediata, ¿no? Quedo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Ninguno? ¿Todo quedó claro? Es importante de los cuadros de los como intermedios que presentaste, los datos clínicos para cada una de las entidades o patologías, es muy importante. Los flujogramas a lo mejor están bien, pero a lo mejor un poco enredados, pues porque ustedes no se dedican completamente a esto, pero ya están bastante aceptables. Pero muy importante el cuadro que presentaste de los datos clínicos que van a presentar cada una de las patologías, ¿no? Esa parte es bien importante, porque en base a eso, aparte que es como parte de la evaluación, cuando les preguntamos causas de la segunda mitad, les ponemos clásicamente los datos clínicos que van a presentar, o los tipos de sangrado, si tiene dolor o no, si es rojo o no, si es oscuro o no, una serie de características que justamente están en ese cuadro. Obviamente el programa está muy bien, está muy bueno, vamos que a lo mejor al inicio usted se las hace así como difícil porque si se presenta una manera de hacer un tratamiento y se presenta una manera de hacer otro tratamiento. Y a lo mejor muchos de esos tratamientos pues, nunca los han visto, pero creo que están bastante bien en general, ¿no? ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? ¿No? ¿Ninguna? No, creo que no. ¿No? No, creo que no, doctor. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, duda, pues estamos por terminar la plática el día de hoy. Cualquier cosa de tomos, aunque fuera de clases pasadas o de esta o más adelante, si hubiera dudas o inquietudes, con toda confianza, sin ningún problema. Sí, doctor, Muchas muchas gracias, gracias. doctor. Bueno, que estén bien, hasta luego. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.